Bueno, pues si ustedes me permiten, les pido primero una disculpa, estoy un poco ronco. Eh, no sé si esté la doctora. Ok. Doctora, pues muy buenas noches. Quiero Por agradecer a aquí. nombre de la Asociación de Empresarios del Norte del Estado de México su presencia en esta charla, en esta ponencia, precisamente el día de hoy, 25 de octubre, que celebramos o que conmemoramos, perdón la expresión, conmemoramos el mes contra la lucha del cáncer de mama. Revisábamos algunas estadísticas en nuestro país que son importantes y espero no interrumpir en la información que usted tiene, pero el 9% de todas las muertes que se tienen por algún tipo de cáncer en México se refieren al cáncer de mama y el 99% de los casos se presentan en las mujeres. Eso nos lleva a nosotros como empresarios en este mes, aprovechando esta campaña que se tiene para la detección temprana, poder hablar del cáncer y específicamente del cáncer de mama, como lo hemos hecho en ocasiones pasadas. Quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Lilia Lara Aguilera, quien es médico cirujano y partero egresado de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Cuenta con una maestría en Administración de Hospitales en la Universidad de Chapultepec. Cuenta con el doctorado en Educación Médica en la Universidad de España, México, entre otros estudios. 10 años de experiencia en el ámbito hospitalario, exdirectora del Hospital General de Atlacomulco, donde estuvo a su cargo por 5 años, exdirectora del Hospital de Ixtlahuaca por otros 3 años más, jefa de la jurisdicción sanitaria por 2 años y actualmente coordinadora de salud del DIF municipal de Atlacomulco. Démosle la más cordial bienvenida a la doctora Lilia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias, Omar. Gracias. Pues en principio, buenas noches a todos. Quiero agradecer la oportunidad que me brindan el día de hoy al exponer y hablar de este tema que es de suma importancia y que nos debe de sensibilizar a todos. Y que bueno, hoy la conferencia está encaminada a que sea más sencilla, a términos más claros, más precisos, más sencillos, y que nos sensibilice sobre este tipo de tema. Y que bueno, en este mes de octubre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, pero lo ideal sería que todos los días recordáramos que existen, que nos tenemos que autoexplorar y que hay muchísimas situaciones que podemos hacer para evitar este tipo de situación o de patología que nos está cada día cobrando más vidas y que cada día están resurgiendo casos nuevos. También quiero felicitarlos a ustedes y agradecerles por la preocupación y la ocupación al tratar estos temas y al ocupar sus espacios para estos tipos de temas. Yo creo que la salud es importante, es vital, que yo quisiera a veces que se sensibilizaran muchos gobiernos, tanto como municipales, estatales y federales, en decir que apuesten más a la salud, que apuesten más a la prevención. Yo les decía, si nosotros solamente ponemos una pequeña porción de, lo de ese presupuesto a la salud, pues por eso estamos como estamos. En los hospitales no hay medicamentos. El diagnóstico de un cáncer se retrasa sumamente, no se imaginan hasta dónde, porque no hay los recursos, porque a veces creemos que la salud no es importante, la salud es muy importante. Yo les decía, si nosotros no tenemos salud, entonces, ¿de qué sirve que haya escuelas? ¿De qué sirve que haya carreteras? Si no podemos asistir, que haya buenas universidades, que haya buenas escuelas, no podemos asistir. Bueno, el día de hoy yo quiero
que hablemos de algunos conceptos claros y sencillos, como les dije. No voy a hablar en términos médicos, porque sé que algunos no son médicos lo que yo quiero es que nos entendamos claros y nos queden los conceptos muy, muy precisos. Y bueno, principalmente hablaremos del concepto básicos y generales, cómo se estudia el cáncer de mama o de seno, cómo se estudia en el hombre y en la mujer también el cáncer, cómo se extiende a otros órganos y qué tipo de tratamientos existen. Quiero comentarles que las cifras que tuvo a bien compartirnos con nosotros el licenciado Omar son ciertas, son precisas. Y bueno, en principio quiero hablarles de qué es el concepto de cáncer. Cáncer es un desorden de las células que crecen en nuestro organismo, que la causa a veces no la sabemos. Y en este caso del seno o de la glándula mamaria o de la mama, no lo conocemos, no sabemos cuál es la causa. Si supiéramos cuál es la causa, yo creo que muchas muertes se hubieran evitado, pero no la conocemos. No la conocemos, entonces, pues esto es una situación que no nos explicamos por qué se reproducen esas células de manera anormal y se van acumulando en alguna parte de nuestro organismo. Y en este caso nos toca hablar del seno o de la glándula mamaria o de la mama, ¿no? Entonces, no sabemos por qué se origina. Y exactamente en México es la enfermedad que representa la causa de muerte en mujeres y mucho más importante, sí que ha causado vidas, que ha dejado familias desprotegidas y que lamentablemente, pues a veces no se puede diagnosticar a tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un sistema de salud que tenga o que practique la política de la salud pública y que a su vez a nosotros nos inculque la cultura de la prevención. Algo que yo les decía, hay gente o poca gente que dice, yo sí quiero la cultura de la prevención. Entonces se acercan a una institución de gobierno y entonces llega el paciente y se sienta y le pregunta al médico, ¿en qué le puedo servir? ¿Qué molestias tiene? Doctor, no tengo ninguna molestia, solamente que yo cada año vengo a revisarme para saber que todo está bien. Señora, aquí solamente atendemos gente que está enferma. Entonces esa persona se desilusiona, se da la vuelta y se retira. ¿Por qué? Porque no estamos tampoco nosotros acostumbrados a la cultura de la prevención. Porque yo les comento, a nivel público, nosotros tenemos que dar cierto número de consultas, o los doctores tienen que dar cierto número de consultas. Al día tienes que dar 20 consultas. Entonces, ¿qué pasa? Como es una sobrecarga de trabajo, yo tengo que dar las 20 consultas porque es productividad para mi hospital. Y entonces, si yo no las doy, no le llega suficiente recurso a mi hospital. Entonces, veré la manera cómo dar las 20 consultas. Entonces, ya no se hace una exploración adecuada ni una atención adecuada, porque lo que quiero es números, porque así me lo están exigiendo. A diferencia de cuando yo voy a un particular, lógicamente voy a pagar porque tengo el recurso, pero también van a tener más tiempo para explorarme, para revisarme. Por ello es que se van muchísimos diagnósticos de este padecimiento que hoy nos está quejando. Y por eso es la demora en el diagnóstico de ese padecimiento. Y de verdad que quisiéramos que nuestro país tuviera la cultura de la prevención. En otros países, por mencionar Bélgica, Bélgica tiene un sistema de salud excelente. Allá, los pacientes o la gente que no tiene una derecho a biencia son el 20 al 25%, y la mayor parte tiene una derecho a biencia, por eso pueden pagar y por eso el sistema de salud está excelente y se pueden diagnosticar rapidísimo. Entonces aquí nosotros no, nosotros estamos a la inversa. Realmente quien tiene una derecho a biencia son pocos, quizás es un 20% de la población, y el resto no tiene una derecho a biencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces el gobierno tiene que ver cómo paga y cómo le hace para subsistir y mandar a toda esa gente a los hospitales. Pero aunado a eso, yo no le apuesto a la salud, por lo cual no voy a invertir y no voy a asignar un presupuesto importante
para los hospitales. ¿Qué es lo que pasa ahorita? No hay medicamentos. Yo asisto al hospital a una cirugía, tengo que comprar el material para que me operen. Tengo que comprar los medicamentos porque no existe. Entonces, sí, de verdad, es muy preocupante y muy alarmante esta situación. Bueno, hablemos por cómo afecta el cáncer de mama. ¿Por qué afecta? ¿Afecta nada más a las mujeres o afecta también a los hombres? Yo quiero decirles que también afecta a los hombres, porque los hombres también tienen presencia de tejido mamario. Entonces también afecta en ellos, claro que en menor proporción. Más o menos 1% le afecta y en un 99% nos afecta a nosotras como mujeres porque hay muchos factores pues que contribuyen a que eso suceda con nosotros, ¿no? Entonces, también ha ocurrido casos, pueden ocurrir un caso entre 1000. Sí puede ser, se deben de explorar también los hombres. Si yo veo que hay una pequeña tumoración o un abultamiento debajo de la tetilla, yo como hombre me tengo que explorar y también tengo que acudir al médico. No lo tengo que dejar, no tengo que normalizar ese tipo de situaciones porque realmente eso no es normal. Yo no nací con ninguna tumoración, yo no nací con esa situación y tengo que acudir al médico. Y algunos ya acuden cuando ya empiezan a tener dolor de cintura, ya empezamos a tener dolor de piernas, ya empezamos a tener problemas con los riñones y eso significa que ya el cáncer se fue a otro lado, ya hubo metástasis, nosotros le llamamos así, ya invadió otros órganos, ya a veces es difícil poderlo controlar. Generalmente el cáncer de mama en los hombres se da después de los 65 años, entonces sí tenemos que revisarnos. Si ocurre eso, tenemos que acudir de inmediato al doctor con un profesional de la salud que nos pueda explorar. Y vamos a ver cómo se desarrolla el cáncer de mama, pues nadie sabemos. Si lo supiéramos, hubiéramos evitado o siguiéramos evitando tantas muertes que están ocurriendo por cáncer de mama. A diferencia del cáncer de pulmón, a lo mejor yo sé que si fumo, posiblemente pueda tener un enfisema y ese enfisema pulmonar me pueda llevar a un cáncer, pero ya sé la causa, ya sé que me dijeron que no fume, ya me dijeron que tengo que hacer ejercicio, ya me dijeron que tengo que bajar de peso, ya me dijeron y ya lo sé y lo tengo que hacer, ¿no? Pero a diferencia del cáncer de mama, pues ahí no se sabe. Allí únicamente hay factores que se tienen que prevenir y que de alguna manera nosotros tenemos que ayudarle al organismo para que esa situación no pase. Hay algunos factores implicados que son factores modificables y no modificables. ¿Qué quiere decir? Que hay factores que dependen de mí y que yo lo puedo controlar. Por ejemplo, llevando una buena dieta, una buena alimentación, un control de peso, a lo mejor no fumar tanto, no tomar alcohol, algunos factores que pueden coadyuvar, pero genéticos tal vez no pueda cambiarlos, ¿no? No puedo cambiar que mi mamá, que mi hermana, que mi tía tuvieron cáncer de mama. Ahí no lo puedo cambiar porque la familia no la elegí yo. O sea, ahí está y lo que tengo que hacer es prevenir. Es decir, si yo tengo esa carga genética tan importante, lo que yo tengo que hacer es estar al pendiente de mi cuidado. No tengo 40 años, pero tengo los factores de riesgo y entonces me voy a cuidar, me voy a autoexplorar y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para poderlo evitar. Entonces, y no tampoco es una regla general, que si yo tengo una carga genética importante, no es una seguridad que me va a dar a mí. A veces se da únicamente entre un 5 y un 10% en esas pacientes. No es una regla general, pero se puede pasar. Y entonces el otro 80-85% del resto de las mujeres que no tienen carga genética, entonces digo, entonces yo no me cuido porque no tengo carga genética, todas nos tenemos que cuidar. La condición para tener cáncer de mama es ser mujer, tener glándulas mamarias o senos y tener más de 40 años. Esas son las condiciones y es lo que tenemos que estar al pendiente para que no nos dé cáncer. También hay otros factores, el alcohol, sí, puede contribuir, pero no quiere decir que esa sea la causa, porque si no, entonces yo creo que una gran proporción
de nuestro México querido tuviera cáncer, ¿no? Las drogas, pues igual también, ¿no? Hay mucha gente que consume y que no tiene cáncer y que a veces le va mejor que a uno que se cuida, ¿vale? El fumar también. Yo les quiero decir que hay gente que tiene 40 años fumando y empieza a tener problemas respiratorios y los mandamos a hacer una placa, una radiografía de tórax y resulta que están limpios y que nosotros, en comparación con nosotros nos hacemos una radiografía y a lo mejor va a haber algunas cosas por ahí que no nos agradan y que no son aptas a nosotros. Entonces, yo no fumo, yo no tomo, y entonces, ¿por qué me enfermo del hígado? Y entonces, ¿por qué me enfermo de los pulmones? Pero son condiciones que pasan y que depende de cada uno de los organismos. Eh, También el consumir ciertos productos y sobre todo ciertos productos químicos, que ahorita en la actualidad, ¿qué está pasando? El desodorante, el antitranspirante, se ha comprobado que también tiene algo que ver, porque nosotros las mujeres somos muy vanidosas y andamos buscando algo, antitranspirante, para que nos mantenga nuestras axilas secas y que realmente pues no pase otra cosa. Y entonces, ¿qué pasa? Que tapa los poros y en algunas ocasiones va a inflamar algún ganglio de la axila. Y entonces, pues bueno, esa puede ser una causa, pero también si se inflama, tengo que acudir de manera inmediata al doctor para que me diga si es a causa de lo que yo me estoy aplicando o es una alerta de que algo está pasando dentro de mi glándula mamaria. Y bueno, hay los factores relevantes, como ya los mencioné, está el género. En el 99% nos toca a las mujeres, en el 1% le toca a los hombres. Todos tenemos tejido mamario, por eso es la condición de que el cáncer de mama nos puede dar a los dos. Y aparte la edad, si tenemos mayor de 40 años, ahí sí, sí o sí, te tienes que ir a hacer la mastografía. Si tienes factores de riesgo, no importa la edad, no importa la edad, puede ser desde que empiezas. Hemos tenido casos de pacientitas que tienen 19 años y ya empiezan con características que nos hace sospechar de que por ahí hay un cáncer o se está cocinando un cáncer. Hubo el caso de una niña de 12 años que inició con su periodo menstrual a los 9 años, entonces a los 12 años ya tenía un poquito crecida la glándula mamaria, y ella fue una de las candidatas o de las pacientes que tuvo cáncer de mama, y son 12 años. Entonces, a veces la regla nos da una vuelta. No, a veces no hay casos como de libros, como quisiéramos nosotros. La literatura menciona una cosa, pero en el paciente ya es otra cosa. Entonces, sí nos preocupa. También hay factores propios, no factores únicamente genéticos, factores propios de mi persona. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo antecedentes de mastopatía fibroquística, pero en apariencia eso es benigno, pero no me tengo que confiar, porque cualquier día puede aparecer una calcificación o alguna situación que me denote que ya hay un problema allí sumamente importante que me puede ocasionar un cáncer. Y que yo digo, tengo una fibrosis y me voy y me hago un ultrasonido y me dice el doctor, ¿qué cree, doctora? Que aquí tiene una calcificación y aquí tiene unas bolitas o unas tumoraciones que no me agradan y que entonces tendremos que seguir en un protocolo de estudios y que aquí lo más ideal es hacerle una biopsia, ¿no? Entonces, no nos tenemos que confiar. Otros factores importantes que nos pueden ocasionar o que tenemos que estar al pendiente para prevenir el cáncer es una menstruación precoz, que esta es antes de los 9 años. Generalmente, nuestro organismo, cuando nosotros tenemos una maduración hormonal, generalmente debe de ser a los 12 años, pero si ocurre antes, allí hay una disfunción o una situación hormonal que tenemos que estar atentos y que tenemos que acudir con el ginecólogo o con la ginecóloga y para ver por qué pasó esa situación, por qué mi niña que tiene 8 años ya empezó a menstruar cuando todavía no le tocaba. También puede ser la menopausia tardía. ¿Qué quiere decir? Que yo empecé a arreglar a los 9 años y que todavía a los 55 años
todavía no me llega el periodo de culminación de mi etapa reproductiva, que es a la menopausia o la premenopausia. También un retraso en un embarazo o en una pacientita de 35 años o mayor de 35 años, también es un factor que pudiera desencadenar y que tuviera que estar alerta esa pacientita. ¿Por qué? Porque ya las hormonas están declinando. A esa edad, nuestras hormonas, los estrógenos ya están declinando. Y entonces, ¿qué pasa? Viene un embarazo y el organismo se aloca tremendamente y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces se empieza a aventar estrógenos a diestra y siniestra por todas partes. Y sí, se han dado casos de pacientes embarazadas que al final, que surgen por ahí con cáncer de mama. Eso también se ha dado. Entonces, sí tenemos que estar al pendiente de todos esos factores. También el uso de anticonceptivos, sobre todo los anticonceptivos orales. ¿Por qué? Porque es una carga impresionante de estrógenos que le estoy metiendo a mi organismo. Diario le estoy metiendo una carga de estrógenos. Claro, no con esto dice que quiere decir que no nos cuidemos, sí nos tenemos que cuidar, pero tenemos que acudir al médico para que nos haga una historia clínica y para que nos diga cuál es el método anticonceptivo mejor que tenemos que utilizar. Y que no solamente acudamos a la farmacia o los chicos acudan a la farmacia y que ya se los venden a libre demanda sin saber qué situación o qué historial clínico traen. Entonces, hoy en día, les comento, sí, con los jóvenes, nosotros damos por parte del DIF unos temas que se llama prevención del embarazo en adolescentes. Cuando vamos a las secundarias, escuchamos que los chicos nos preguntan, ¿me puedo tomar diario la pastilla del siguiente día? O ellos lo toman como si fueran dulces. Nosotros les contestamos, no se puede. ¿Por qué? Porque exactamente las chicas, ¿qué va a pasar? Va a llegar cierto tiempo o a cierta edad que pueden desarrollar un cáncer de mama por la sobrecarga de estrógenos que le están metiendo a su organismo. Entonces, lo de los métodos, sí tenemos que acudir con un especialista para que nos haga una historia clínica y nos diga cuál es el más ideal. El más ideal, si nosotros ahorita decimos el implante, no lo es. Posiblemente la inyección mensual o de cada 2 meses, pues la carga de estrógenos no es tanta. Entonces, no, con eso nos podemos ayudar. Eso es desde mi punto de vista y mi experiencia. El cáncer, como mencionamos, el cáncer de mama, ¿tiene una causa? No, no la tiene. No la tiene. Lo que tenemos que hacer es diagnosticarla en etapas muy tempranas. Pero bueno, a ver, doctora, ¿y cómo voy a diagnosticarla en etapas tan tempranas? Si a lo mejor yo me palpo, me exploro y no veo nada, no siento nada. Y entonces, por lo tanto, yo digo, bueno, pues entonces, ¿cómo acudo al doctor o cómo lo diagnostico? Que es la pregunta del estándar de oro. ¿Cómo lo diagnostico? Bueno, por los antecedentes que tenga. Si ya tengo ya tengo más de 40 años, pues te vas cada año a hacerte la mastografía o la mamografía, que después así la conocen. Si tengo factores de riesgo a la edad que tengas, si tienes 20 años, si tu mamá tiene cáncer o tuvo cáncer, pues no esperes hasta que te dé. Hay que ir, hay que acudir y hay que hacer los estudios que nos tocan de acuerdo a nuestra edad. Como bien decimos, bueno, el cáncer no duele. ¿Duele mucho? No, no duele. No duele, por eso no lo diagnosticamos. Y cuando duele es porque ya se salió de control. Es porque ya nosotros decimos, ya está como una papa, ya se salió. Inclusive vemos imágenes y efectivamente es como una papa que tronó. Ya se salió de control. Y quiero decirles algo, que a veces hay pacientes que se presentan con nosotros y que algunas no pudieron acudir a tiempo al médico porque no tuvieron los recursos, pero otras sí acudieron a una estancia pública, pero por la sobrecarga de trabajo no le dimos importancia. Y entonces llega la paciente y dice, doctora, es que creo que tengo una bolita, a ver, muéstrame. Y resulta que su glándula mamaria ya está como una papa, ya está tronada, ya salió de contexto. Y entonces, a ver,
te voy a preguntar algo. ¿Tú eres casada? Sí. ¿Y tu esposo qué te dice? ¿No te dijo que eso estaba mal? ¿Qué te dijo? No, pues que eso era normal. ¿Cómo va a ser normal? A ver, yo como esposo, como pareja, yo te conocí con unos senos redonditos, esponjositos, no había ningún problema y ahora te veo que te está saliendo un chipote, dicen ellas, o que te está saliendo una úlcera, o que se te está hundiendo el pezón, o que tu piel está como naranja, eso no es normal. Y quiero decirles que el 50% del diagnóstico lo hacen las parejas o nuestros esposos. ¿Por qué? Porque si, oye, ¿sabes qué? Creo que la otra vez no te palpé, que tenías una bolita o una tumoración cerca de la axila, o tu pezón no estaba así, algo está pasando, ¿no? También ustedes nos tienen que ayudar, porque ustedes lo perciben, y entonces, ¿sabes qué? Inmediatamente te vas al doctor o te acompaño, ¿sí? Te voy a acompañar porque eso no es normal lo que te está pasando. Sí, el tejido mamario tiene cambios genéticos importantes, pero no se quedan estacionados, no se quedan así, allí estacionados como para producir células malignas y que ocasionen un cáncer. Les voy a comentar algo. ¿Cómo empieza un cáncer? O sea, un cáncer realmente empieza como si fuera, es una bolita tan pequeña que parece un granito de azúcar. Va creciendo y ya es la mitad de un granito de arroz. Y si lo dejamos crecer, pues va a seguir como una lenteja, después como un frijolito, después va a seguir como si fuera un chicharito y después como una aceituna y ahí se va a ir creciendo. Pero para esto pasaron muchos años para que esto sucediera y para que yo me diera cuenta. Entonces, doctora, si usted me está diciendo que inicia como un pequeño granito de azúcar, pues mis dedos, aunque yo por más que me explore, no lo voy a alcanzar a sentir. Es más, ni a lo mejor el médico lo va a alcanzar a sentir. Por eso es importante, si tengo factores o herencia genética o hereditaria de que tuvieron cáncer, tengo que irme a hacer la mastografía a la edad que tenga. Y más si tengo 40 años. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues a veces no da síntomas, pero sí, lo que tenemos que entender y tenemos que saber, pues que mi glándula mamaria, como ya les dije, es una glándula mamaria que está lisa, que no está el pezón hundido, que no se me pone dura, que no se pone roja, que no, hay zonas donde de alguna manera hay una lesioncita o una erosión en la glándula mamaria. Eso no nos debe de pasar, porque si está pasando, algo está ocurriendo dentro de nuestro tejido mamario o de nuestra glándula mamaria. Tampoco debe de haber fluidos. Eso quiere decir, es que yo de repente es normal, doctora, que yo me apachurre mi pezón y me sale algún líquido. También ahí tenemos que precisar, si nos sale un líquido con características de leche materna, puede ser después todavía de unos 5 años, todavía puede haber un poco de secreción después de que amamantamos. Pero si es un líquido amarillento, es un líquido fétido, es un líquido con sangre, es un líquido que tiene características diferentes, ahí sí tengo que poner mucha atención. Y aparte mi pezón se está hundiendo, doctora. Algo está pasando adentro. A lo mejor es un cáncer muy pequeñito que lo podemos diagnosticar y que es el lenguaje de nuestro seno, que está diciendo algo está mal adentro. Y entonces, doctora, ¿pero qué cree? Que yo me exploro y no siento nada, no veo nada, nada más que me sale líquido, pues con eso tienes. No tiene que haber todas las características especiales o las que estamos mencionando como para decir ya tengo un cáncer. Pero no me duele, claro que no duele, no va a doler. Pero de todas las cosas que dicen que son los factores preventivos, doctora, yo no fumo, yo no tomo, hago mucho ejercicio, llevo una buena alimentación, llevo todo, o sea, no sé por qué me tiene que dar. Ok, pues no hay forma como prevenirlo. Más bien hay que hacer una detección oportuna a través de esos estudios que volvemos a mencionar, la mamografía o la mastografía. Entonces, recuerden que el cáncer, vuelvo a insistir, cuando hay cáncer no duele, no duele solamente ya cuando hay metástasis o ya se nos inflamó un ganglio,
pero ya el problema está dentro del seno, ya el problema ya está sumamente avanzado. ¿Cómo hago el diagnóstico? Nosotros Doctora, como perdón la médicos, interrupción. La sesión está por terminar en 2 minutos. Cuando se corte, por favor, volvemos a ingresar con el mismo link. Nos faltan 2 temas importantes también y que termine la doctora, por favor. Una disculpa, doctora. no, adelante. Bueno, rapidísimo, el diagnóstico se hace a través de una historia clínica. Si vemos una paciente que llega a nuestro consultorio, pero ya llegó con una tumoración o que se palpó una tumoración al estar bañándose, es porque ya pasaron muchos días, muchos, a lo mejor meses o años en que creciera esa tumoración. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con esa paciente? Inmediatamente, si no se ha hecho un estudio de mastografía, ya palpamos la bolita, ya no se necesita ultrasonido, ya se necesita irse a la mastografía. Y la mastografía nos confirma que efectivamente es un cáncer. Entonces, eso no es probatorio. El probatorio y el estándar de oro es la biopsia. La biopsia es una extracción de tejido en el cual nos dice si tienes cáncer o no tienes cáncer o hasta qué grado está avanzado. Eso es. El tratamiento pues va a depender del criterio del médico, de acuerdo a cómo esté la característica del tumor o de la masa palpable. Si mide más de 5 centímetros, dicen que entre más pequeñito, más malignidad tendrá. Entonces, algunos médicos empiezan por dar algunos medicamentos para disminuir ese tumor y poderlo operar. Otros de inicio con la radioterapia, otros con la quimioterapia. Entonces, el tratamiento es a criterio del médico cuando lo descubre. Y bueno, aquí decirles nuevamente que se exploren y comentarles que el cáncer no se puede prevenir, solamente se puede diagnosticar de manera importante. Sí nos faltan un poquito de cosas, pero sí yo quisiera agradecerles para dar también paso a las otras presentaciones y sobre todo agradecerles a la Asociación de Empresarios del Norte del Estado de México, de verdad, mi agradecimiento y mi reconocimiento por apostar a la salud, por preocuparse por nosotras, por preocuparse por sus trabajadoras. Ojalá se pudiera implementar más cosas, una tarjeta en la que ustedes controlen el estado de salud de su gente y de verdad si tienen un estado de salud óptimo,